El culto al dios Saturno igual Satán en varias formas. A lo largo de los siglos, Saturno acabó siendo el dios más adorado en la antigüedad y aún hoy se le sigue adorando por igual en el judaísmo, el catolicismo y en el islam. Incluyendo los llamados ateos, que de ateos no tienen nada, ya que adoran a más dioses e incluso su propio dios es el mismísimo Satán, ya que le rinden culto de diferentes formas. La música, la moda y todo lo que siguen como ídolo, fanatismo, es adoración a Satán. El primer Saturno del que se tiene registro es Ninurta, dios de la tierra para los sumerio. Después vinieron Baal para Fenicia, Shamash para Acadia, Saturno para Roma, Osiris para Egipto, Marduk para Babilonia, Cronos para Grecia. El catolicismo es un pufo secular. El blanco de la cofia representa que el negro represivo de Satán se impone a la libertad de las mujeres. Religión es sinónimo de cárcel, misticismo de libertad. El sistema de control de la Matrix se fundamenta en religión, educación, cine y música pop. Saturno, el culto al sol negro. El sol negro es un antiguo símbolo de los pueblos germánicos, que representaba el día del fin del mundo, la batalla de los dioses contra los Jotuns, y posteriormente ligado a la filosofía ocultista del nazismo. Uno en alemán, Schwarze Sonne también se refiere al término Sonnenrad, en alemán rueda solar, símbolo de esoterismo y de significado oculto, notable por su uso en el misticismo nazi. El sol negro es un símbolo esotérico compuesto por dos círculos concéntricos. El círculo interior posee la forma de un sol del que parten 12 rayos, que en la concepción clásica de la rueda solar representaban el movimiento del sol a través del año. Los 12 rayos, en sus extensiones, alcanzan el círculo exterior, donde sus ángulos se tuercen formando a la vez dos símbolos de importancia clave en el misticismo nazi. La esvástica y 12 runas o hilo, la runa de la victoria, cuya representación doble conforma el emblema de las SS. El sol negro es un símbolo utilizado hoy en día por los movimientos neopaganos. Es supuestamente uno de los 7 planetas inventadas por la famosa NASA, la serpiente engañadora. Stur se convirtió para los romanos en Saturno, divinidad de la agricultura, que era representada por una guadaña, o una hoz. La celebración del festival en su honor, la Saturnalia, se llevaba a cabo entre el 17 y 24 de diciembre. Molech, Moloch, Tiun, Saturno, son nombres que identifican lo mismo. Molech es el nombre amonita, Tiun es el nombre persa y árabe, que se escribe también como Chevan. Los fenicios ofrecían sacrificios a esta divinidad, especialmente a niños. Rimon era el nombre sirio, pronunciado como Remban, o Reman. Molech tenía forma de rey, Chevan o Cheun tenía forma de estrella. Reman era el nombre egipcio para Saturno. Amos 5, 26. Más bien, llevasteis a Sikut, vuestro rey, y a Kiyun, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Yermeyao, Jeremías 32, 35. Y edificaron los lugares altos de Baal que están en el valle de Ben-Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor de Moloch, lo cual no les había mandado, ni me pasó por la mente que ellos cometieran esta abominación, para hacer que Judá pecara. Hechos 7, 43. 43. También llevasteis el tabernáculo de Moloch, y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. El talismán de Saturno, usado originalmente por Salomón, es llamado también talismán de Renfán y era usado por Salomón para protegerse de entidades demoníacas e incluso controlarlas, es decir, encerraba demonios usando este talismán y usar de ellos. Saturno es un ente adorado como dios del fuego, origen de Saturno y Cronos. Según la tradición gnóstica, este ser es el demiurgo Satán, el cual extrae su sustento vital de devorar sus criaturas. Si bien hubieron diferentes culturas que desarrollaron cada una sus respectivos cultos a Moloch, el demiurgo es solo uno. Otras denominaciones de Moloch o Moloch. La fiesta de Saturnalia en Roma, que se celebraba en Navidad, representaba la muerte y resurrección del solo sol negro, por eso visten el negro los sacerdotes a este culto. De ahí viene la adoración a las vírgenes negras. El sol negro de Saturno es más conocido por el término Infernum Ocularis.
En el siglo XVI era un símbolo de la iluminación y declarando que él vio el conocimiento ocularis, como se pudo ver en la palabra que falta, es la palabra que los alquimistas llamaban transmutare verbum. En el culto egipcio era el ojo Illuminati que todo lo ve, ya que en perspectiva parece un ojo dentro de un círculo oculto a Akenatón igual Tutankamón. Esta nueva encrucijada a la que nos adentramos es una influencia saturniana sobre Neptuno con influencias positivas de Plutón, de ahí que llega el final de la plutarquía de la mafia décimo Illuminati y el comienzo de una nueva régimen y una nueva era, la holocracia. El ojo Illuminati que todo lo ve es el culto al sol negro de Saturno. Es el logo secreto de la mafia décimo Illuminati. Adoradores de Satán, de Saturno. Es el ojo egipcio de Horus, que provenía de la Atlántida. En Fenicia Saturno fue adorado como Baal, dios cruel donde los haya, amante de sacrificios humanos especialmente niños, que eran arrojados vivos en un horno en el interior de sus estatuas, mientras trompetas y tambores ahogaban sus gritos y los de los padres. Su especialidad era conseguir que los humanos sacrificaran a sus propios hijos, se le representa como un toro o con cabeza de toro, costumbre lo que provenía de su padre, Enlil el toro del cielo. El temible Enlil, señor del viento y las tormentas de la mitología sumeria. La mitología sumeria es, sin lugar a dudas, una de las más ancestrales, apasionantes y misteriosas del mundo. Tal fue su importancia que influyó en toda la mitología mesopotámica, sobreviviendo en los mitos y creencias de hurritas, acadios, babilonios, asirios y otras civilizaciones. De hecho, los dioses sumerios, acadios y babilonios eran los mismos. De entre todos ellos, uno de los más destacados fue Enlil, dios del cielo, el viento, las tempestades y la respiración. Enlil en los mitos sumerios y acadios. Enlil, Anu y Enki forman la Trinidad Suprema del panteón sumerio. Enlil, que aparece protagonizando numerosos relatos mitológicos, era de carácter voluble, sentía y actuaba. Sobre todo actuaba en el ámbito de la creación, siendo además, el guardián de las tablas del destino, donde se encontraban decretados los destinos de todo lo existente. De esta forma, en el poema sumerio conocido como Creación de las Hadas se cuenta cómo, tras separar el cielo de la tierra, Enlil creó la hada, golpeó el suelo con ella y de la brecha abierta en la tierra brotaron los hombres. En Grecia Saturno fue llamado Cronos, tiempo, esposo de Rea con quien engendró varios hijos. Cronos se los comió a todos tan pronto como nacieron, porque sabía que su destino era ser derrocado por uno de sus propios hijos. Zeus, el que sería el líder del panteón romano del Olimpo, que se salvó gracias a que Rea dio a luz a escondidas y luego engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en pañales, que éste engulló enseguida sin desconfiar. Zeus es en la mitología griega, dios del trueno y soberano de los dioses olímpicos. Zeus corresponde al dios romano Júpiter. Se consideraba a Zeus padre de los dioses y de los mortales. Señor del cielo, dios de la lluvia y acumulador de nubes blandía el terrible rayo. Su arma principal era la égida, suave, el águila, su árbol, el roble. Zeus presidía a los dioses en el monte Olimpo, en Tesalia. Sus principales templos estaban en Dódona, en el Epiro, la tierra de los robles y del templo más antiguo, famoso por su oráculo, y en Olimpia, donde se celebraban los Juegos Olímpicos en su honor cada 4 años. Los Juegos de Nemea, al noroeste de Argos, también estaban dedicados a Zeus. Zeus era el hijo menor del titán Cronos y de la titánida Rea y hermano de las divinidades Poseidón, Hades, Hestia, Deméter y Hera. De acuerdo con uno de los mitos antiguos sobre el nacimiento de Zeus, Cronos, temiendo ser destronado por uno de sus hijos, los devoraba cuando nacían. Al nacer Zeus, Rea envolvió una piedra con pañales para engañar a Cronos y ocultó al dios niño en Creta, donde se alimentó con la leche de la cabra amaltea y lo criaron unas ninfas. Cuando Zeus llegó a la madurez, obligó a Cronos a vomitar a los otros hijos, que estaban deseosos de vengarse de su padre. Durante la guerra que sobrevino, los titanes lucharon del lado de Cronos, pero Zeus y los demás dioses lograron la victoria y los titanes fueron enviados a los abismos del Tártaro. A partir de ese momento, Zeus gobernó el cielo, y sus hermanos Poseidón y Hades recibieron el poder sobre el mar y el submundo, respectivamente.
Los tres gobernaron en común la tierra. En la escultura, se representa a Zeus como una figura barbada y de apariencia regia. La más famosa de todas fue la colosal estatua de marfil y oro, del escultor Fidias, que se encontraba en Olimpia. Sacrificar o comer niños ha influido sin duda en que Saturno haya sido considerado desde siempre un planeta maléfico, demoníaco y destructivo. Es el mismo Satán. Pan era un dios al que los españoles adoraríamos con sumo gusto. Era popular su fama de irascible cuando se le molestaba durante su siesta. De ahí que nunca se debía de despertar a alguien durmiendo la siesta, porque se podía interrumpir el sueño del dios Pan. Saturno es el sexto planeta desde el Sol. Según mentiras de la NASA, el Saturn Day, o sábado, es el sexto día de la semana. Según inventos de la NASA, un planeta con sus anillos y un hexágono en su polo norte, una misteriosa perturbación atmosférica de 30.000 kilómetros de longitud conocida desde hace 30 años. El hexágono es la figura geométrica que tiene 6 lados, 6 ángulos y 6 triángulos en su interior, por lo que se la asocia con el número de la bestia, el 666. En la mitología romana, Saturno, en latín Saturnus, era un importante dios de la agricultura y la cosecha. Fue identificado en la antigüedad con el titán griego Crono, entremezclándose con frecuencia los mitos de ambos. Aunque Saturno cambió enormemente con el tiempo debido a la influencia de la mitología griega, era también una de las pocas deidades claramente romanas que retuvieron elementos de su función original. La Saturnalia. La Saturnalia era un festival en honor a Saturno que se celebraba el 25 de diciembre. Fue creado por Jano, el dios de 2 cabezas, que había recogido a Saturno cuando fue derrocado por su hijo Júpiter, con el objeto de conmemorar el reinado de Saturno que fue la Edad de Oro. Estas fiestas, cuya institución se remontaba a mucho tiempo antes de la fundación de Roma, consistían principalmente en representar la igualdad que reinaba originalmente entre los hombres. Comenzaban el 24 de diciembre de cada año. Originalmente solo duraban un día, pero el emperador Augusto pidió que se celebraran durante 3 días, a los cuales más tarde Calígula añadió un cuarto. Durante estas fiestas, se suspendía el poder de los amos sobre sus esclavos, y estos tenían derecho a hablar y actuar con total libertad. No se respiraba más que placer y alegría. Los tribunales y las escuelas cerraban, no estaba permitida la guerra ni la ejecución de criminales, ni ejercer otro arte más que el de la cocina, se enviaban regalos y se daban suntuosas comidas. Además, todos los habitantes de la ciudad dejaban de trabajar. La población acudía en masa al monte Aventino, para disfrutar del aire campestre. Los esclavos podían criticar los defectos de sus amos, jugar contra ellos y estos les servían en la mesa, sin importar los platos que se rompieran. Rituales. Los cartagineses ofrecían a Saturno el africano, véase, Baal-Amón. Los sacrificios humanos, concretamente niños recién nacidos. Estos sacrificios, según la tradición patrística, eran acompañados por flautas y tambores, haciendo tal ruido que los gritos del niño sacrificado no podían oírse. Los 7 días de la semana, según la mitología romana y griega, según las etimologías, los nombres de los 7 días de la semana son provenientes de los dioses griegos y romanos, correspondiendo de la siguiente manera. El lunes a Selene o Artemisa, Diana, quien es la diosa de la luna; el martes a Marte, Ares, el dios de la guerra; el miércoles a Mercurio, Hermes, el cual corresponde al dios del comercio; el jueves a Júpiter, Zeus, el cual es el dios soberano, mejor, mayor y más sabio; el viernes a Venus, Afrodita, diosa del amor y la belleza así como de la fertilidad; el sábado a Saturno, Cronos, dios de la agricultura y cosecha; y domingo a Helios, Apolo, dios del sol; Selene, Artemisa, Diana, luna. Así es como el lunes está representado en la siguiente lámpara con la diosa Selene, quien en la mitología griega es la personificación de la luna, es hija de los titanes Hiperión y Tía, y hermana de Helios, el sol, y de Eros, la aurora. Ella es representada por los griegos como una mujer muy bella y joven que recorría los cielos en un carruaje de plata tirado por 2 caballos.
En la mitología romana ella es la diosa de la casa y la luna y es representada como una mujer que con su manto cubre el cielo con la noche estrellada. Martes, Ares. El día martes es representado por Marte del latín Mars, quien para los romanos era hijo de Júpiter en forma de flor y de Juno. Se le representa como un guerrero con armadura y con un yelmo encrestado. El lobo y el pájaro carpintero eran sus símbolos. Tuvo 2 hijos con Venus, Fuga y Timor. En la mitología griega se le conoce como Ares, que proviene del griego antiguo conflicto bélico. Se le considera el dios olímpico de la guerra, aunque más bien sería la personificación de la fuerza bruta y la violencia. Miércoles, Mercurio, Hermes. El dios Mercurio representa el miércoles y en la mitología romana era un importante dios del comercio. Su nombre proviene del latín Mercurius, hijo de Júpiter y de Maías Majestas. Su nombre está relacionada con la palabra latina merx, que quiere decir mercancía. En la mitología griega es conocido como Hermes, dios olímpico de las fronteras y los viajeros que las cruzan, de los pastores y las vacadas, de los oradores y el ingenio, de los literatos y poetas, del atletismo, de los pesos y medidas, de los inventos y el comercio en general, de la astucia de los ladrones y de los mentirosos. Jueves, Júpiter, Zeus. El jueves está representado por Júpiter, que en la mitología romana ostentaba el mismo papel que Zeus en la mitología griega como principal deidad del panteón. Fue llamado Júpiter Optimus Maximus Soter, es decir, Júpiter el mejor, mayor y más sabio. Era el dios patrón del Estado romano, encargado de las leyes y del orden social. Fue el dios jefe de la tríada capitolina formada junto con Juno y Minerva. El rayo, el águila y el cetro eran lo que los representaban. Afrodita, Venus, viernes. La diosa Venus representa el día viernes, quien en la mitología romana era una importante diosa relacionada con el amor, belleza y fertilidad en especial. Su equivalente en la mitología griega sería aproximadamente Afrodita, pero Venus era mucho más poderosa y reverenciada, pues era esposa de Vulcano y considerada ancestro del pueblo romano mediante su legendario fundador, Eneas, jugando un papel crucial en muchas festividades y mitos religiosos romanos. Sábado, Saturno, Cronos. El sábado está representado por el dios Saturno, el cual para los romanos era un importante dios de la agricultura y cosecha, quien fue identificado en la antigüedad con el dios griego Crono, entremezclando con frecuencia los mitos de ambos. ¿Qué significa la palabra domingo? El día domingo está representado por el dios Apolo, que griego antiguo Apollon, es el ideal del Kouros, joven imberbe, era el dios de la curación, la luz, la verdad, el tiro con arco y también quien traía las mortales plagas. Como patrón de Delfos, Apolo Pitio, era un dios oracular. Era la deidad profética del oráculo de Delfos, así como una de las más importantes y multifacéticas divinidades olímpicas. Apolo también tenía dominio sobre los colonos y la medicina, mediante su hijo Asclepio, y era el patrón defensor de rebaños y manadas. Como jefe de las musas, Apolo Musageta, y director de su coro, era un dios de la música y la poesía. Se le representaba cruzando los cielos en un carruaje de fuego tirado por caballos alados que solo él podía controlar. En inglés es Sunday, que significa día del sol. En alemán es Sonntag, que significa lo mismo, día del sol, y en romano se llamaba Dies Solis, día del sol. Se le dio el nombre de domingo al primer día de la semana en honor al sol. El cubo negro está relacionado con el culto a Saturno Sol Negro, que los de la hermandad adoran con pasional devoción. En la gran mayoría de las películas hollywoodenses se puede apreciar siempre un cameo a Saturno en segundo plano. El Kaaba, el cubo negro gigante del Islam, es un ejemplo del mismo culto, donde los musulmanes se reúnen formando círculos concéntricos para orar, representando el cubo a Saturno y los hombres en círculos, a sus anillos. Momo Sampler es un cubo negro. El mismo Rocambole dijo en entrevistas que para realizar el escapulario de plomo que viene con el disco, se inspiró en el sol de la bandera. Tenemos entonces el cubo, el sol, negro, y el plomo, elemento atribuido a Saturno dentro del esoterismo. A Saturno le adoran los judíos. El tefilín es uno de los más importantes preceptos del judaísmo.
Consiste en dos pequeñas cajas de cuero unidas con correas para poder sujetarlas al cuerpo. Cada una de las dos cajas contiene un pergamino con secciones de la Torá. Una de ellas se coloca sobre el brazo izquierdo, para que esté frente al corazón y se sujeta alrededor de la mano izquierda y del dedo medio. La otra caja, el tefilín de la cabeza, es puesta sobre la cabeza, por encima de la frente, así reposa sobre el cerebro. De esta manera la atención es dirigida a la cabeza, el corazón y la mano. Es una forma de adoración a Saturno. Al ser puesto en el brazo opuesto al corazón y sobre la cabeza, los tefilín significan la sumisión de la mente, corazón y acciones al Todopoderoso, como así también el gobierno del intelecto sobre las emociones. Saturno también está presente desde los días de antaño en la costumbre judía de mantener la cabeza cubierta en todo momento. Los judíos usan la kipá, literalmente, cúpula o el solideo que también usan en la Iglesia Católica, como símbolo de la conciencia de la existencia de un ser superior y de su sumisión a dicho ser. También es curioso que en vez de hablar de amor pongan tanto énfasis en la sumisión. A Saturno le adoran los musulmanes. Hubal es una de las principales divinidades preislámicas que era adorada fundamentalmente en la Meca. En el Medio Oriente era un dios lunar masculino asociado con el dios semita Baal, sincretismo de Saturno, como ya hemos visto. De hecho Hubal se originó como Hubal. Una gran estatua estaba del mismo en la Kaaba, su centro de culto antes de la reforma religiosa instituida por Mahoma en el año 630, quien la destruyó junto con las de los otros 360 ídolos presentes allí. A partir de Mahoma el dios del Islam pasó a ser Alá, que no es otro que Baal. La media luna característica del Islam proviene del dios lunar de Hubal o Baal, Baal Saturno, que luego sería Alá y también de su hermano Nanar, representado por la luna y las aves, águilas principalmente. En la esquina oriental de la Kaaba, se encuentra una estructura de plata media altura con una muy explícita forma de vagina. En su interior está la piedra negra, una reliquia musulmana, que los peregrinos intentan besar después de dar las 7 vueltas del ritual. La Kaaba, en árabe, al-Kaaba, el dado o el cubo, es una construcción con forma de cubo que se halla en la Meca, Arabia Saudí, y representa el lugar sagrado y de peregrinación religiosa más importante del Islam. La edificación está conformada por capas de piedra azulada y grisácea sacada de las montañas que rodean la ciudad. La peregrinación hasta la Meca y la Kaaba, o Hajj, es uno de los 5 pilares del Islam. Sin embargo, la Kaaba y la piedra negra no son objetos de adoración en el Islam, pues los musulmanes adoran única y exclusivamente a Alá. Se trata de un betilo o piedra sagrada, símbolo del arquetipo de la montaña sagrada. Como la mayoría de los betilos, se dice que proviene de un meteorito y se le reverencia como símbolo de los dioses, es decir, no se rinde culto a la piedra, sino a la divinidad que alberga. ¿Qué podemos decir de aquellas personas ignorantes que se proclaman ateos, sin Dios? Pues lamentablemente nadie deja de ser manejado por su propio ídolo, a quien sigue y deposita su fe y fanatismo. Y puesto que el que se proclama sin Dios, tiene por Dios al mundo entero, que no es más que Satán mismo, en donde lo adoran en todas sus formas. Amuletos, canciones, vestimentas, ideología humanas, etc.